Muy buenas tardes, estamos iniciando la tarea número 14 de Ciudadanía de Segundo. Trataremos sobre los derechos y las garantías constitucionales, ¿sí? Con el objetivo de caracterizar las constituciones como expresión política de la sociedad y no solo como instrumentos jurídicos, mediante el análisis de las demandas sociales que éstas recogen. Para ello es necesario saber que las voluntades de la mayoría en la democracia expresa la voluntad de la mayoría en el momento de votar, pero además es fundamental el papel de las minorías. ¿Por qué? Porque la mayoría no solo puede atribuirse a la toma de decisiones sin tener en cuenta los intereses de los grupos menos numerosos y menos influyentes, que precisamente tienen la función de control y vigilancia del correcto desempeño de lo que fueron elegidos. Pero es necesario que se conozca mis derechos y mis deberes como ecuatoriano. ¿Qué derechos nos asisten? Vamos a tratar sobre los derechos constitucionales. Sustentada en la Declaración Universal de los Derechos Humanos y dentro del marco del respeto de la dignidad humana, la Constitución de 2008, en su artículo número 11, establece que para el ejercicio de los derechos y las garantías constitucionales no se exigirán condiciones o requisitos que no estén establecidos en la Constitución o la ley. No podrán alegarse falta de norma jurídica para justificar su violación o desconocimiento para desechar la acción de esos hechos, ni para negar su reconocimiento. Adicionalmente, ninguna norma jurídica podrá restringir el contenido de los derechos ni de las garantías constitucionales. Todos los principios y los derechos son inalienables, irrenunciables, indivisibles, interdependientes y de igual jerarquía. Inalienable, es decir, no se puede enajenar, o sea, no se puede vender, ¿sí? No se puede cambiar de propiedad, no se puede porque es de manera ilegal sería, entonces es inconstitucional. Lo otro, que significa eh, irrenunciable. Es decir, ninguna persona puede renunciar a sus derechos. Un trabajador que tenga sus leyes que están a su favor, estamos en el marco jurídico sobre el Código de Trabajo, no puede renunciar a sus derechos, no puede decir yo no quiero el 13º, yo no quiero el 14º, ¿sí? O viene el jefe y le dice, le voy a disminuir, fírmeme aquí que usted está de acuerdo que le disminuyo el salario. Entonces, eso no se puede, es irrenunciable. Sí, el niño no puede renunciar a sus derechos de alimentación, por ejemplo, de sus padres. ¿Sí? Lo indivisible se refiere principalmente a las obligaciones cuya ejecución parcial es imposible a causa, ya que de la naturaleza del objeto de la obligación, ya sea de la voluntad de las partes. Entonces, entre varios elementos delictuosos que imponen la unión obligatoria de los procedimientos diligenciados para esos hechos indivisibles, ya que no se pueden comprender los unos sin los otros, ya porque unos son consecuencia necesaria de los otros o ya porque los han cometido varias personas en un mismo tiempo, en lugar de un mismo lugar y con los mismos móviles. Entonces, cuando hablamos de indivisible, no hay derechos humanos más importantes que otros. A su vez, la interdependencia, que también dice, significa que todos los derechos humanos están interrelacionados. Te enseñaron sobre la riqueza que representa, Las garantías establecidas en la Constitución sobre la abundancia y hermosura, estos derechos existen de manera propietaria y universal. sobre el sacrificio para una libertad que flamea. Esta bandera te representa a ti, a tu hogar, a la esperanza que se anhela cada día. Luce con orgullo el tricolor, en bandera tu casa. 26 de septiembre, Día de la Bandera Ecuatoriana. Derechos. Immanuel Kant dijo, el sabio puede cambiar de opinión, el necio nunca. Además, también habló sobre que el ser humano considerado como persona está situado por encima de cualquier precio, porque, como tal, no puede valorarse solo como medio para fines ajenos, incluso para sus propios fines, sino como fin en sí mismo, es decir, posee una dignidad, un valor interno absoluto, gracias a la cual infunde respeto hacia él, a todos los demás,
seres racionales del mundo y puede medirse con cualquier otro de la clase y valorarse en pie de igualdad. Eso lo dijo Kant. En el artículo 10 de la Constitución manifiesta que se reconoce que todas las personas, comunidades, pueblos, nacionalidades y colectivos tienen derechos inherentes a su condición de seres humanos. Además que estos están garantizados no solamente por este documento jurídico, sino por los instrumentos internacionales encargados de velar por el cumplimiento de los derechos humanos. Este artículo es la base sobre la cual se fundamenta el goce de derechos y garantías para los ciudadanos ecuatorianos. Los principios de aplicación de los derechos. Los principios de los derechos se refieren a los ámbitos en los cuales se aplican los derechos y no de una manera tradicional como se lo hacía en el pasado, sino considerando de manera general derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales. En este sentido, la Constitución ecuatoriana actual es pionera en la consideración no solamente del buen vivir, sino también de los derechos de la naturaleza y otros derechos que vamos a ver a continuación, como por ejemplo derechos de la libertad, derechos de la naturaleza, derechos de las comunidades y pueblos y nacionalidades, derechos de las personas y grupos de atención prioritaria, derechos de protección, derechos de participación y obviamente los derechos del buen vivir. En los derechos de las personas y grupos de atención prioritaria, una sociedad está compuesta por una variedad de seres humanos que interactúan entre sí. A pesar de gozar de iguales derechos en las leyes, históricamente han existido grupos que han estado siempre al margen del goce de los derechos. Estos son adultos mayores, niños, adolescentes, que en muchas ocasiones han sido objeto de explotación laboral, mujeres embarazadas, que han sido de pronto despedidas de sus trabajos, personas con discapacidades especiales, personas privadas de su libertad y quienes sufren de ciertas enfermedades catastróficas. La Constitución en el artículo 35 determina que estas personas serán objeto de atención prioritaria por parte del Estado, tanto en los ámbitos públicos como privados. En este artículo también está prevista la protección especial a personas en situación de riesgo y a víctimas de violencia doméstica y sexual, maltrato infantil y desastres naturales.